Bueno, para conversar sobre cómo se logra un acuerdo de ese tipo, estamos con Nelson Salas, quien es abogado penal. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Sabrina. Hola, buen día. Bueno, Buenos días. en primer lugar, para ir entendiendo un poco, también invitar a las personas, si tienen dudas, nos pueden escribir al hashtag Mega Noticias Ahora o también en el canal de YouTube pueden hacernos sus preguntas y se lo extendemos acá al entrevistado. En estos juicios abreviados, ¿siempre se beneficia a ambas partes, tanto al abogado, al fiscal? O sea, ¿es algo que deja conforme a ambas partes? Para primero entender esa situación. Sí, de partida, negociar un procedimiento abreviado, que en este caso incluso tiene pena de simplificado, penas menores a un presidio menor, implica una negociación entre el Ministerio Público y la defensa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno asesora a su cliente y le explica, mira, en un juicio arriesgamos tal pena, pero puede ser absuelto. En un procedimiento abreviado nos aseguramos este tope, este techo de pena. Y las negociaciones en un procedimiento abreviado implican muchas veces negociar no solo la pena, sino que la forma de cumplimiento. Mira, conversé con el fiscal, vamos a optar a esta pena, con esta forma de cumplimiento la fiscalía no se va a oponer. Entonces es una negociación que implica la voluntad del imputado, que pasa a ser condenado. Ambas partes ceden y es una negociación que está permitida, son negociaciones lícitas que las contempla expresamente el Código. Claro, todo lo que pasó está dentro del marco legal. Absolutamente. Ahora, para entender, porque la verdad es que con todas estas cosas, a la opinión pública, creo yo, como parte de la opinión pública, que nos queda la sensación que hay delitos que no pasa nada. Claro. O a veces se piensa el privilegio, o hay ciertos delitos económicos que en realidad salen a cuenta a veces. O sea, me robo 100 y me cobran 10. En este caso son 12 millones 12 de millones, multa claro. en cuotas. Sí. Entonces, para muchos es como una burla. Esto, al llegar a un acuerdo abreviado, donde él ya se declara, él se reconoce culpable, ¿es inapelable? Por ejemplo, por la Fiscalía puede ir a apelaciones, cuestionar esta decisión, o al haber un reconocimiento se cierra el tema. En este caso no. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es la pena que ofreció. Quedó conforme y conteste. Como no tiene un perjuicio al haber concedido el juez lo que ellos mismos pidieron, la pena que pidieron, no hay agravio. Entonces el Ministerio Público no va a apelar de esta decisión. Ya. Y, ¿Podría hacerlo? no tendría ni un mérito, ni un sentido, porque le dieron lo que el Ministerio Público pidió. Entonces, inmediatamente, si lo hicieran eventualmente, podrían, pero la Corte va a desestimar, va a decir, ustedes llegaron a este acuerdo. O sea, Tal cual, ya, ustedes llegaron a este perfecto. acuerdo, el juez les dio lo que ustedes pidieron. Si ustedes hubiesen pedido más pena y el juez concede una pena inferior, bueno, ahí sí uno tiene agravio y uno pudiese hacer alegaciones. O si el Ministerio Público, por ejemplo, se hubiese opuesto a que se le concediera una pena en libertad, una pena sustitutiva, y el juez aún así lo concede, tiene agravio y puede apelar respecto a la forma de cumplimiento. Pero en este caso, la negociación era una negociación bastante completa, contemplaba todas las aristas. El quantum de la pena, 341 días, y que son dos penas, una de 300 y una de 41 días, y la forma de cumplimiento, con libertad vigilada intensiva. Ya. Pero igual me pasa lo mismo que lo que está diciendo Gonzalo. O sea, para la opinión pública igual es difícil de entender, porque en su minuto se hablaba que Paribet iba a quedar en la cárcel, que era una investigación súper sólida, habían audios, habían hartas pruebas. Finalmente, ¿por qué no se trató de avanzar para llegar hasta, por ejemplo, la medida carcelaria, como una medida más estricta, ¿no? Considerando que 12 millones de pesos, finalmente, eventualmente la ganancia pudo haber sido mayor, habrá que ver eso. Finalmente, ¿es porque el Ministerio Público no encontró pruebas más sólidas para poder llevar una medida mayor, o porque este tipo de delito nunca contempla llegar a la cárcel? Porque finalmente fueron otros delitos, o sea, fueron menos de los delitos que se le imputaron en comparación a los que se investigaron al inicio. Claro, en palabras sencillas, a Paribet, cuando lo formalizaron, le imputaron 5 cargos. Dentro de eso, delitos tributarios, delitos aduaneros, asociación ilícita, receptación y otros delitos asociados, el propio contrabando. 5 cargos. Se eliminan 3 cargos en una negociación y termina siendo condenado por 2 cargos. Y eso, efectivamente, tal como ustedes lo plantean, genera en la opinión pública una sensación de impunidad. Claro. Sin perjuicio de lo cual es importante transmitir a la gente que esto no es un caso aislado, no es algo que no pase, es algo que muchas veces ocurre en la cotidianidad y en la forma de operar del sistema. El sistema, muchas veces los fiscales tienen antecedentes iniciales, imputan muchos cargos, a medida que avanza la investigación se dan cuenta de que algunos de esos cargos
tal vez no los puedan sostener con pruebas sólidas en el juicio oral y se abren a una negociación. Entonces, esa sensación de impunidad que se genera a veces obedece a que se elevan expectativas cuando se formalizan cargos, ¿ya? Y esto no es el primer caso que ocurre, lo hemos visto en diversas causas en las cuales el Ministerio Público imputa cargos relevantes, pero con posterioridad las causas terminan con unas penas, con penas inferiores a lo que uno esperaría y con formas de cumplimiento en libertad. Lo cual en este caso, ¿Ya? por la pena impuesta, procede. Es razonable, jurídicamente es correcto que se le conceda una pena en libertad, por ejemplo, a Paribet, si es que el quantum de la misma son 341 días, es menos de un año. Se cumple en libertad, en este caso con libertad vigilada intensiva. Es una persona que lo que busca las penas es reinsertarlo, más que estigmatizarlo, castigarlo. Y en ese sentido es coherente y es razonable que el juez haya concedido la pena sustitutiva. Ayer hablaba con un juez en la tarde y entre muchas cosas hablábamos de las señales que muchas veces se dan al resto, que como que, no sé, pues, roba nomás y al final los delitos económicos están sancionados con castigos bastante chicos en varios casos, ¿no? Claro. Te puede salir hasta cuenta. Entonces el juez me decía, mira, nosotros no estamos para dar señales ni lecciones, nosotros los jueces aplicamos la norma vigente. Si a la sociedad, a la ciudadanía estima que aquí hay una manga ancha con los delitos económicos, pues bien, que elijan a sus parlamentarios, que presionen a sus legisladores para que cambien la norma y nosotros podamos aplicar otra ley. La ley que estamos aplicando la estamos aplicando porque es la ley vigente. Ok, ya. Pero voy a un tema práctico. ¿Quién y bajo qué punto de vista dice este señor va a pagar una multa de 12, 5 o 50 millones de pesos? O un chicle. No sé si me explico. Sí. Bueno, la propia ley establece los marcos de las penas. Esto es una pena accesoria. La pena principal son los 341 días. Ya. Regla general, se cumple privado de libertad, pero si se cumplen los requisitos, se cumple esa pena de una forma sustitutiva, en libertad. Y además hay una pena accesoria que es la pena de multa. A las penas de multa también se le aplican las circunstancias atenuantes y agravantes. Entonces, el juez tiene un marco penal que lo establece la ley y en este caso tiene una persona que goza de irreprochable conducta anterior. Es una persona que además colaboró al admitir responsabilidad. Evitó un juicio oral y lo que muchas veces también se pondera, evitó incluso un gasto al fisco del erario público de un juicio oral en su contra. Reconoció, abrevió el proceso. Dos circunstancias atenuantes implican una rebaja de la pena, se le concede una multa. Y la verdad es que, claro, en este caso que tiene contextos mediáticos, es mediático, uno dice, pero además la multa en cuotas, una persona que pudiese tener medios, tiene una defensa privada, o sea, pudiese tener medios. Vive en un lugar bastante Sí, pero exclusivo, claro, o sea, como que no es una persona